Cuando estudiamos la historia de Roma, es inevitable hacer algunas suposiciones, y una de ellas es el tema de nuestro video de hoy. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las razones por las cuales los romanos, que eran una de las sociedades más avanzadas de la historia, no lograron industrializarse? Antes de entrar en detalles, vamos a comprender un poco sobre cómo era la economía romana. Como probablemente ya hayas visto en este canal, pocas sociedades antiguas pueden compararse con los romanos en términos de desarrollo y sofisticación. Emergiendo en la península itálica alrededor del 700 a.C., los romanos establecieron una república y luego un imperio inmensamente modernos y bien estructurados. Incluso al compararlos con los reinos medievales, los romanos destacaban. Un factor determinante para su fortaleza a lo largo de muchos siglos fue la forma en que administraban su economía. A diferencia de los pueblos que los rodeaban, que en su mayoría eran sociedades exclusivamente agrícolas, los romanos eran una sociedad que se podía clasificar como preindustrial. Invertían una gran parte de su tiempo y recursos en producciones agrícolas a gran escala, algo común en la época. Los métodos empleados por ellos para maximizar y hacer más eficientes sus producciones, como el uso de ingeniosos molinos para triturar granos, la creación de eficientes telares para la producción de ropa y la extensa utilización de los acueductos, les otorgaron una gran ventaja económica. Todo esto, junto con una buena administración, conceptos avanzados de tecnología y gestión de mercancías, formó la base que les permitió sostener su poder militar y económico durante muchos siglos. Sin embargo, esto plantea varias preguntas. ¿Por qué? Si los romanos eran tan avanzados y, según algunos historiadores, tenían una capacidad de organización y economía mucho mejor que algunos reinos e imperios que vinieron después de ellos, no lograron industrializarse. ¿Y qué motivos impidieron que fueran aún más lejos, tal vez incluso iniciando la primera revolución industrial, que solo comenzaría muchos siglos después en Gran Bretaña? Para responder a estas preguntas, primero recordemos qué fue la primera revolución industrial, un evento que cambió el mundo para siempre. Antes de este evento, la producción de bienes manufacturados y productos agrícolas se realizaba de manera lenta y artesanal. Sin embargo, todo esto cambió en 1712, cuando el ingeniero Thomas Newcomen, motivado por la necesidad de una máquina de bombeo que pudiera reemplazar a las bombas manuales utilizadas en la minería de la época, junto con su asistente John Ley, crearon la máquina de vapor, llamada en ese momento máquina atmosférica. Con esta nueva invención se comenzó a resolver el problema de las inundaciones en las minas de carbón y estaño, permitiendo la producción de estas materias primas junto con el desarrollo de nuevas máquinas y otros avances. Esto allanó el camino para la revolución industrial que comenzó alrededor de 1760. Dicho esto, para determinar si una industrialización de este nivel o algo similar podría haber ocurrido con los romanos, debemos responder ciertas preguntas. En algún momento de su historia, los romanos utilizaron o consideraron utilizar en grandes cantidades el carbón, que fue la materia prima que dio vida a la revolución industrial. Según estudios, los romanos usaron el carbón mineral para calentarse o como tipo de combustible, pero este material se utilizaba principalmente de manera secundaria, siendo reemplazado en la mayoría de los casos por dos materiales más fáciles de encontrar para los romanos: la madera y el carbón vegetal. Esto descarta la posibilidad de que los romanos hayan pensado seriamente en usar carbón en cantidades significativas en algún momento de su historia. En cuanto a la segunda pregunta, por sorprendente que parezca, los romanos tenían la capacidad de crear una máquina de vapor en su tiempo. Según archivos dejados por el ingeniero romano Marco Vitruvio en su obra Arquitectura,
escrita en el primer siglo después de Cristo, un ingeniero griego-egipcio en Alejandría desarrolló una curiosa máquina de vapor llamada Eulipia, clasificada por los historiadores como la primera máquina de vapor de la historia. Sin embargo, a pesar de ser un evento históricamente significativo, la Eulipia nunca podría haber ayudado a los romanos a industrializarse, principalmente porque era una máquina prácticamente inútil y sin eficiencia. Cuando hablamos de la ineficiencia en el consumo de combustible, y para empeorar las cosas, generaba muy poca energía además de necesitar ser reabastecida constantemente con agua, que para complicar aún más las cosas, necesitaba ser calentada nuevamente hasta alcanzar una temperatura adecuada para permitir el funcionamiento de la máquina. Por estas razones, era inviable utilizar esta máquina para generar energía de manera general, lo que hacía irreal e imposible su uso para cualquier tipo de industrialización en Roma. Pasando a nuestra tercera pregunta, ignorando la inutilidad de la Eulipia y otras posibles invenciones de la época, si los romanos hubieran desarrollado una máquina de vapor mínimamente eficiente, ¿tendrían la capacidad de hacerla funcional? La respuesta es no. Lo que hace que cualquier máquina sea eficiente es cuánto costará operarla y si es económicamente viable obtener combustible para ella. Es necesario tener en cuenta que en la época del desarrollo de la máquina creada por Thomas Newcomen, existía una necesidad urgente de desarrollar algo para maximizar la producción de carbón y estaño. Y fue eso lo que llevó a los ingenieros a trabajar arduamente en el desarrollo de máquinas de vapor y cilindros de presión eficientes. Una demanda de este tipo era totalmente inexistente en cualquier momento de la historia romana, ya que, como se mencionó anteriormente, el carbón era visto como un combustible que podía ser fácilmente reemplazado por madera. Es precisamente por esta preferencia de los romanos, por la madera que nunca podrían abastecer de manera efectiva las calderas que generaban vapor para estas máquinas. Sería muy improductivo para los romanos utilizar su valiosa madera para abastecer estas calderas, madera que podría ser utilizada de manera mucho más beneficiosa en otros lugares. Además, incluso si estuvieran dispuestos a hacer este tipo de sacrificio por su avance tecnológico, es seguro que en algún momento los costos de la madera serían tan altos que terminarían paralizando el uso de esta posible máquina. Además, por ser un pueblo muy avanzado, los romanos llegarían a la conclusión de que solo grandes cantidades de carbón harían funcionar las calderas, lo cual requeriría que desviaran su atención de las valiosísimas minas de metales preciosos, donde mantenían la mayor parte de su enfoque. Es innegable que esto sería algo impensable. Basándonos en esto, podemos afirmar que era irrealista que los romanos iniciaran algún tipo de industrialización mínimamente razonable, o menos aún, que fueran responsables de una revolución industrial. Esta revolución solo ocurriría casi 1000 años después del fin de los romanos, ya que para que un evento de esta magnitud ocurriera, se necesitaban numerosas condiciones específicas que solo se encontraban en Gran Bretaña en el siglo XVIII. En resumen, casi ningún otro lugar del mundo tendría las condiciones para iniciar este evento, excepto los británicos o los chinos, mucho antes de la propia revolución. La mayoría de los bosques británicos habían sido devastados para el siglo XVI, lo que hacía que la madera fuera escasa en la isla, dificultando cada vez más el calentamiento y la cocción de alimentos, especialmente para las clases más bajas. Sin embargo, para su suerte, existían cantidades absurdas de carbón en su subsuelo, lo que creaba la demanda y la necesidad para que una invención como la máquina de vapor surgiera allí, y no en un lugar como el Imperio Romano. Esto no disminuye en absoluto los logros de los romanos. De hecho, es todo lo contrario, ya que, incluso sin convertirse en una sociedad industrial, lograron conquistas y efectos que las sociedades industriales nunca soñarían y que nunca pudieron realizar.
Los romanos, a pesar de no sumarse a la revolución industrial, lograron hazañas impresionantes que dejaron una marca indeleble en la historia. Su ingenio arquitectónico y administrativo les permitió construir obras maestras como el Coliseo y la red de acueductos que abastecían a la ciudad de agua. A medida que avanzamos en el tiempo, nos encontramos con el declive del Imperio Romano, pero su legado perduró. Fueron guardianes de vastos conocimientos en medicina, filosofía y derecho, y sus contribuciones a la sociedad aún se estudian hoy en día. Mientras tanto, en la lejana Gran Bretaña se estaba gestando la revolución industrial. A finales del siglo XVI, la escasez de madera y la abundancia de carbón llevaron a los británicos a una encrucijada que cambiaría el curso de la historia. La invención de la máquina de vapor, impulsada por la necesidad de mejorar la eficiencia en la minería y la producción, marcó el inicio de una nueva era. El estruendo de las fábricas y el vapor de las locomotoras transformaron la forma en que el mundo producía y se desplazaba. La revolución industrial no solo fue un cambio tecnológico, sino también social y económico. La maquinaria reemplazó la labor manual, las ciudades crecieron y se estableció una nueva relación entre capital y trabajo. A medida que la rueda de la industrialización giraba en Gran Bretaña, los romanos, que alguna vez dominaron vastos territorios, quedaron atrás en el tiempo. Sin embargo, su influencia persiste, recordándonos que el progreso no siempre sigue un camino lineal. En conclusión, aunque los romanos no fueron los pioneros de la revolución industrial, su legado perdura como una huella imborrable en la historia, recordándonos que cada sociedad contribuye de manera única al desarrollo humano. La historia, como siempre, es un fascinante tapiz tejido con los hilos del pasado, presente y futuro. A medida que el humo de las fábricas británicas se elevaba en el horizonte, la revolución industrial marcó el comienzo de una nueva era. Las máquinas de vapor rugían, impulsando la producción a niveles nunca antes imaginados. Pero, ¿qué pasó con los romanos y su antigua grandeza? Mientras las ruedas de la industrialización giraban en Gran Bretaña, la antigua Roma seguía siendo un monumento en ruinas, testigo silencioso de un pasado glorioso. Sin embargo, su legado estaba lejos de ser olvidado. Los arquitectos admiraban las columnas corintias, los legisladores estudiaban el derecho romano, y los médicos se inspiraban en las prácticas de la antigua Roma. Aunque los romanos no participaron en la revolución industrial, su impronta cultural y tecnológica permanecía viva. La maquinaria ensordecedora de la revolución industrial contrastaba con la elegancia de los acueductos romanos, pero ambas representaban la habilidad humana para innovar y transformar su entorno. En el siglo XIX, la revolución industrial se extendió por Europa y más allá. Sin embargo, la maquinaria imparable también trajo consigo desafíos sociales y económicos. Las condiciones laborales deplorables y la explotación de los trabajadores despertaron la conciencia de la sociedad. A medida que la historia avanzaba, los países adoptaron el modelo industrial y tecnológico de Gran Bretaña. Las locomotoras rugían en Alemania, las fábricas humeaban en Estados Unidos y la maquinaria resonaba en todo el mundo. La revolución industrial trajo consigo una nueva forma de vida, pero también planteó preguntas éticas y sociales. ¿Cómo equilibrar el progreso con la justicia? ¿Cómo asegurar que los beneficios de la industrialización llegaran a todos? En el siglo XX, la tecnología avanzó a pasos agigantados. La electricidad iluminó ciudades, los automóviles surcaron las carreteras y la comunicación instantánea se convirtió en una realidad. Sin embargo, también surgieron desafíos medioambientales y conflictos globales. Hoy, mirando hacia atrás, vemos el impacto inmenso de la revolución industrial. Transformó no solo la producción y la tecnología, sino también la forma en que vivimos y nos relacionamos. Aunque los romanos no estuvieron en el epicentro de este cambio,
su legado sigue siendo una piedra angular de nuestra comprensión del pasado y nuestro camino hacia el futuro. En cada rincón del mundo, las huellas de la revolución industrial y la grandeza de Roma coexisten, recordándonos que la historia es un relato en constante evolución, tejido con los hilos de la innovación y la herencia cultural. A medida que el mundo ingresaba al siglo XX, las huellas de la revolución industrial se multiplicaban, transformando la faz de la Tierra. Las ciudades crecían hacia el cielo con rascacielos iluminados por la electricidad, y los océanos rugían bajo la navegación de barcos impulsados por motores a vapor. Sin embargo, este progreso vertiginoso también trajo consigo desafíos inesperados. La contaminación del aire y del agua se convirtió en una sombra en el camino del desarrollo. A medida que las fábricas humeaban con producción, la conciencia ambiental comenzó a despertar, marcando el comienzo de una nueva era de responsabilidad y sostenibilidad. En medio de estos cambios, las huellas del glorioso pasado romano seguían siendo admiradas. La arquitectura clásica influenciaba el diseño de edificios modernos, y la ingeniería romana inspiraba la construcción de infraestructuras duraderas. El siglo XX también fue testigo de cambios sociales profundos. Las luchas por los derechos civiles y la igualdad de género resonaban en un mundo que, a pesar de su avance tecnológico, aún enfrentaba desafíos fundamentales en términos de justicia social. La tecnología continuó avanzando a pasos agigantados. La llegada de la informática y la revolución digital transformaron radicalmente la sociedad. La conexión global se volvió más accesible, y la información fluía a través de redes electrónicas, acortando distancias y abriendo nuevos horizontes. Al llegar al siglo XXI, la interconexión global se volvió una realidad palpable. La tecnología no solo conectaba a las personas, sino también a las ideas y las culturas. Sin embargo, este avance también planteaba desafíos éticos y cuestionamientos sobre la privacidad en un mundo cada vez más digitalizado. La historia de la humanidad continuaba su curso, tejida con los hilos de la innovación y el legado cultural. Mientras avanzábamos hacia el futuro, las lecciones del pasado, ya fueran romanas o de la revolución industrial, seguían siendo faros que iluminaban nuestro camino. Hoy, en el siglo XXI, nos encontramos en una encrucijada. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, pero la necesidad de equilibrio entre el progreso y la ética es más apremiante que nunca. La historia nos enseña que, independientemente de la época, la grandeza y los desafíos coexisten, recordándonos que somos los arquitectos de nuestro propio destino. En cada esquina del mundo, las ruinas de Roma y las chimeneas de la revolución industrial nos observan, recordándonos que el viaje humano es un continuo devenir, donde cada capítulo escrito en el pasado deja una marca indeleble en el presente y guía nuestros pasos hacia el mañana. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la narrativa de la humanidad se desenvuelve en un escenario donde la innovación y la tradición bailan en una danza constante. La tecnología se convierte en la musa que impulsa nuestras aspiraciones, pero también nos desafía a preservar la esencia de nuestra humanidad. En este nuevo milenio, las redes sociales se entrelazan con la vida cotidiana, transformando la forma en que nos comunicamos y conectamos. La inteligencia artificial y la realidad virtual abren puertas a mundos inexplorados, mientras que la biotecnología redefine los límites de la salud humana. Sin embargo, a medida que nos adentramos en estos territorios desconocidos, surgen preguntas éticas y dilemas sobre el equilibrio entre el avance tecnológico y la integridad humana. La historia, en su incesante fluir, nos recuerda que cada avance trae consigo desafíos y oportunidades. Los romanos, con su ingenio atemporal, y la revolución industrial, con su impacto sin precedentes, son testigos silenciosos de nuestro viaje. Sus lecciones reverberan en el presente, recordándonos que el progreso debe ir de la mano con la responsabilidad.
A medida que el cambio climático se convierte en una preocupación global, la sostenibilidad y la ecoconciencia se elevan como imperativos para el futuro. La humanidad, al enfrentar una encrucijada crucial, busca soluciones que preserven el planeta y aseguren un legado sostenible para las generaciones venideras. La exploración espacial, una vez considerada una fantasía distante, se convierte en una realidad tangible. Colonias en Marte y misiones más allá de nuestro sistema solar se vislumbran en el horizonte, desafiando nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. En este siglo XXI, las narrativas se entrelazan como hilos de un tapiz, y cada generación se convierte en artífice de su propio relato. La creatividad florece en campos que van desde las artes hasta la ciencia, recordándonos que la innovación no tiene límites cuando se nutre con la diversidad de pensamiento. Aunque los romanos y la revolución industrial hayan quedado atrás en el tiempo, su influencia perdura. En cada avance y desafío del presente, encontramos paralelos en el pasado, señales que nos guían hacia un futuro donde el conocimiento y la compasión deben ser los cimientos de nuestra evolución. Así, en este siglo XXI, nos encontramos en una travesía fascinante, donde la historia, la tecnología y la esencia humana convergen. Nuestro viaje continúa, tejido con las hebras del pasado, el presente y la promesa del mañana. En esta cautivante travesía a través de la historia, hemos explorado los ricos capítulos de la antigua Roma, la revolución industrial y el impacto transformador del siglo XXI. Cada era nos ha dejado lecciones valiosas sobre la innovación, la responsabilidad y la búsqueda constante de un equilibrio entre el progreso y la integridad humana. Ahora, es vuestro turno. ¿Qué lecciones extraéis de esta narrativa? ¿Cómo aplicaréis estos conocimientos a vuestras vidas y al mundo que os rodea? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Vuestro pensamiento enriquece esta comunidad. Si disfrutaron de este viaje a través del tiempo y quieren seguir explorando las intersecciones entre la historia y nuestro presente, no olviden dar like a este video y suscribirse al canal para no perderse futuras odiseas históricas. Juntos, estamos tejiendo un tapiz de conocimiento y descubrimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, viajeros del tiempo.